En esta ocasión les voy a explicar cómo se determina la inversa de una matriz por el método de Gauss-Jordan. Vamos a tomar un ejemplo de una matriz. En este caso es una matriz 3×3. Y el primer paso que nosotros tenemos que hacer es obtener una matriz extendida añadiendo del lado derecho una matriz unidad de las mismas dimensiones de la matriz que tenemos para trabajar de esta manera. Es decir, estamos agregando del lado derecho una matriz unidad. Hay que recordar que una matriz unidad es cuando tenemos la diagonal principal de la matriz es todos los elementos son unos y tanto la parte de la matriz triangular superior e inferior, todos los elementos son nulos o son ceros. Entonces, hacemos esta matriz extendida y entonces el primer paso es identificar que lo que vamos a hacer es reemplazar todos estos elementos de la matriz triangular superior e inferior por ceros. Es decir, este y este, todos estos tenemos que convertirlos en ceros. Y los elementos de la diagonal principal, que son el 2, este 2 y este 3, deben ser convertidos en unos. Eso significa que básicamente es como si toda esta parte de la matriz la reemplazáramos acá y al pasar estos números de aquí hacia acá, que a final de cuentas se van a convertir en otros distintos, mediante ese proceso que estemos realizando vamos a obtener nuestra matriz inversa. Entonces, generalmente empezamos con la matriz triangular inferior, con los elementos de la matriz triangular inferior. Quiere decir que lo que vamos a utilizar es vamos a hacer un procedimiento con el cual vamos a convertir este en cero. Ahora, siempre que nosotros quieramos convertir uno de estos elementos en cero, resulta que tenemos que utilizar elementos de la diagonal principal. Es decir, si yo voy a buscar convertir este en cero, voy a utilizar el 2 porque es uno de los elementos de la diagonal principal. Siempre vamos a buscar que estén en la misma columna. O por ejemplo, si yo quiero convertir este 3 en 0, entonces la fila que tengo que utilizar es la 3, porque es donde se encuentra el elemento de la diagonal principal. Entonces, el procedimiento que se hace es el siguiente. Entonces, elegimos que vamos a cambiar este elemento por un 0 y para lo cual tenemos que multiplicar a toda esta fila y a toda esta fila por un número tal que al sumar las filas, este elemento se quede igual. Es decir, este elemento, este elemento se convierte en cero. Entonces, vamos a ver cómo se hace este procedimiento. Voy a escribir primero qué es lo que debería hacer. Es decir, debería multiplicar o dejar la fila 1 como está, porque al final de cuentas yo tengo aquí un 2. Y la fila 2 debería multiplicarla por un 2 para que al momento de sumar los elementos resulta que se haga un 0. Entonces, lo ideal es que nosotros escribamos primero como resultado aquellas filas que no van a modificarse. En este caso, la fila que se modificaría por este procedimiento sería exclusivamente la fila 2, porque estamos buscando que este elemento se convierta en 0. Entonces, voy a hacer el procedimiento, voy a ilustrar el procedimiento del lado derecho de cómo se hace este proceso de manera extensa y posteriormente solo lo voy a ir indicando. Entonces, si nosotros dejamos toda la fila 1 como está, primero, para empezar, debe quedarnos claro que el resultado no va a afectar ni la fila 1, que quedaría como está, ni la fila 3. Entonces, la fila 1 y la fila 3 las dejo como están. Quiere decir que en este caso lo único que voy a modificar va a ser la fila 2.
Ahora, estamos diciendo que entonces vamos a multiplicar a los elementos de la fila 1 o los vamos a dejar como están. Quiere decir que entonces vamos a escribir otra vez nuestra fila 1 completa, 2, 1, 3, 1, 0 y 0. Y luego vamos a multiplicar la fila 2 por 2. O sea, todos los elementos de la fila 2 debemos multiplicarlo por 2. Entonces 2 por 1 menos 2, 2 por 2 4, 2 por 4 8, 2 por 0 0, 2 por 1 2 y 2 por 0 0. Ahí está, ya tenemos multiplicados a todos los elementos de la fila 2 por el 2 que dijimos para que al sumar el elemento que mencionábamos se convierta en 0, es decir, 2 menos 2 me da 0, quiere decir que este 0 va a ser el 0 que voy a escribir acá. Luego el siguiente, que sería un 5, tendría que escribirlo en la posición que sigue. Y luego el que sigue, que sería 3 y 8, me daría un 11. Luego tenemos 1, 2 y 0. Entonces, 1, 2 y 0. Aquí hay que notar lo siguiente. Nosotros ya buscamos convertir este elemento de la matriz original en un 0. Pero se puede notar claramente que al momento en que nosotros modificamos este elemento, esta fila por completo, alteramos todos los elementos. Y también se puede notar que al momento en que modificamos este elemento, en el caso de la matriz que era la matriz unidad, estamos modificando ya algunos elementos también. Entonces, esta matriz extendida que tenemos como resultado, vamos a hacerle el mismo proceso. En este caso, este elemento, pues ya no es necesario que lo cambiemos, porque al final de cuentas ya es 0. Entonces tenemos que pasarnos con el que sigue. Aquí sería el 5, con el que tendríamos que hacer la suma. Por lo tanto, hay una opción. A este tendríamos que multiplicarlo por 5 y a uno de los dos lo multiplicamos por un signo negativo para que al momento de sumarlos se eliminen. Entonces, si nosotros multiplicamos a la fila 3, resulta que entonces podríamos eliminar este elemento para dejar el 0. Ahora, hay que recordar, simplemente vamos a transcribir aquellas filas que no se alteran. En este caso sería la fila 1 y la fila 2 en nuestro resultado. Trabajamos con fila 2 y fila 3 precisamente de acuerdo a esta instrucción y obtenemos entonces el 0 aquí. Por lo tanto, estos elementos ahora son los que van a cambiar de acuerdo a fila 2 menos 5 veces fila 3. Vamos a ir viendo los resultados. Entonces es fila 2 menos 5 veces fila 3, entonces nos da un 0, aquí está. Hay que recordar que la fila 1 y la fila 2 se mantienen, esos no tienen ninguna modificación. Entonces la fila 3 es con la que estamos trabajando. Ya dijimos que este elemento se vuelve 0, ya está escrito aquí. Ahora es fila 2 menos 5 veces fila 3. Sería un 11 menos 15 y 11 menos 15 me da menos 4. Trabajamos ahora con esta. Dice que es 1 menos 0. Entonces este se queda como 1. Luego 2. Y luego 1. Más bien sería aquí, este es 0. Entonces solo se quedaría menos 5 veces fila 3. Entonces se queda un menos 5. Ya tenemos la matriz triangular inferior sustituida con ceros. Y evidentemente, como se había mencionado, podemos notar que en esta parte de aquí, en la matriz extendida, ya también hemos transformado todos esos elementos. Ahora quiere decir que vamos a tratar de modificar los elementos que están en la matriz triangular superior. Por lo tanto, quiere decir que la siguiente operación necesariamente involucra a elementos de
la fila 1 y fila 2 para cambiar este elemento y convertirlo en un 0. Quiere decir que entonces la fila 2 y la fila 3 deberían transcribirse como están. Ahí está, fila 2 y fila 3 se transcriben como están. Y trabajamos con fila 1 y fila 2. La fila 1 la multiplicamos por menos 5 y la fila 2 la dejamos como está. Entonces quiere decir que menos 2 por menos 5 me da menos 10. Luego menos 5 y 5 finalmente nos debe dar 0, que es lo que estamos buscando. Luego menos 15 más 11 me da menos 4. Luego menos 5 más 1 me da menos 4. Luego aquí sería 2 y aquí sería 0. Ya tenemos entonces estos 4 elementos convertidos, nos faltan estos 2, vamos a convertir ahora entonces este menos 4, por lo tanto trabajamos con un elemento de la diagonal principal, que sería en este caso fila 1 con fila 3, fila 1 con fila 3, y volvemos a reescribir aquellas filas que no van a cambiar, que en este caso sería fila 2 y fila 3, la única que se va a modificar. En este caso, para lograr reemplazar este por un 0, sería la fila 1. Nos queda de esta forma, obteniendo la sustitución de... ¿Por qué está mal? No está mal. Sí. De esta forma, al restarle la fila 1 a la fila 3, de esta forma, al restarle la fila 3 a la fila 1, para reemplazar la fila 1, nos queda entonces esta matriz. Ahora, posteriormente, lo que vamos a hacer y que nos falta exclusivamente es eliminar este término, este elemento, por lo que vamos a utilizar un elemento de la diagonal principal, que es el 4. Entonces quiere decir que este tendríamos que multiplicarlo por 4 y este por 11. La propuesta nos quedaría de esta forma, por lo que entonces al aplicar esta operación y buscar el reemplazar la fila 2 es la única que resultaría afectada, y entonces realizando las operaciones, justo como se ha mencionado anteriormente, las operaciones para simplificar este renglón, nos queda de esta forma. Simplemente bastaría con comprobar, finalmente nos debe dar exactamente lo mismo. Aquí sería 4 veces fila 2, 20, luego 4 veces fila 2 menos 11 veces fila 3, entonces nos da 0, que es finalmente lo que buscamos. 4 y 11 me da 15, luego 2 veces 4 y 2 veces 11 me da 30, y luego aquí es multiplicar el menos 5 por 11 para obtener el menos 55. Nos queda finalmente una matriz con una diagonal. Los elementos de la matriz triangular inferior y matriz triangular superior ya son 0. Nos falta entonces convertir los elementos de la diagonal principal en unos. Por lo tanto, para poder lograr esto, lo que hacemos es lo dividimos entre el mismo número, de tal manera de que nos quede el signo positivo, es decir, nos quede un 1. Por lo tanto, quiere decir que la fila 1 la deberíamos dividir entre menos 10, la fila 2 entre 20 y la fila 3 entre menos 4. De esta forma nos van a quedar evidentemente fracciones, si es necesario simplificamos, y entonces por lo tanto nuestra matriz inversa es lo que nos queda del lado derecho. Del lado izquierdo volvemos a tener la matriz identidad como se había propuesto originalmente. Simplemente representamos nuestro resultado como la inversa de la matriz A, la que teníamos originalmente desde el principio,
Y la manera de comprobar que efectivamente hemos encontrado esta matriz inversa es simplemente realizando esta operación. Quiere decir que entonces tenemos que multiplicar la matriz por su inversa y al multiplicar estas dos debe darnos 1. Si no nos da 1 la multiplicación, quiere decir que entonces algún error tiene la obtención de esta matriz inversa.